quitas lo que en un ojo te incomoda y difieres curar años enteros la dolencia que el alma te consume. ¿Quién bien empieza, la mitad ha hecho? Sapere aude, pues empieza, que el que de vivir bien aplaza el tiempo, imita al aldeano que esperaba para pasar un río, a verle seco, y el río aún corre o correrá por siempre. Horacio, Epístolas. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Kant, ¿qué es la Ilustración? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Es valentía, sabiduría. Para mí la filosofía es algo de aprender y hacer y decir cosas buenas y también pensar y también Para mí, definir lo que es la filosofía es algo un poco complejo porque es muy abstracto. Entonces, así en unas frases yo diría que la filosofía es la ciencia, la materia, la asignatura que estudias por tu cuenta o que te obligan a estudiar, que te permite conocer lo que otras personas se plantearon o sus motivaciones y el modo en que ellas le dieron una respuesta, que te da ese conocimiento y por otra parte te abre las puertas a tú plantearte otras preguntas, a intentar resolverla o a simplemente a darle vueltas al porqué de las cosas. Yo creo que en sí la filosofía te da las bases, las estructuras para que tú crees tu propio modo de pensamiento, para que tú seas capaz pues eso, de elegir las preguntas que te quieres plantear y a las que les quieres dar solución. Y yo creo que, pues sí, la filosofía yo la definiría como los porqués y sus respuestas. O sí, básicamente sería eso. La filosofía es plantearte un porqué. Pues para mí la filosofía es una manera de pensar y reflexionar pues sobre las distintas cosas que puedan sucedernos en la vida. Pues la filosofía, desde mi punto de vista, es una consecuencia de una actividad, la actividad de pensar. Pensar que implica cuestionarse a uno mismo, ir más allá de los límites que tenemos cada uno de nosotros a nivel de pensamiento
y implica vivir más intensamente y presupone, cuanto más se filosofa, que más se vive intensamente. Ya que tenemos aquí vida, lo enlazamos porque tiene que ver, ¿no? Cuanto más uno se cuestione, más profundiza, más uno se da cuenta de las implicaciones que tiene la vida, más uno se da cuenta de las conexiones que todo tiene con todo y de los matices diferentes que al final conforman el mosaico un poco de la vida. La filosofía sería como el arte de la sabiduría, digamos de alguna manera, ¿no? O sea, el amar, el saber, el aprender, el buscar el significado, ¿no? De la vida, de las dudas existenciales, ¿no? Que nos llevan persiguiendo, ¿no? Desde que el hombre, el ser humano y la mujer somos conscientes de que lo somos, ¿no? Sí, yo creo que sería un poco eso, ¿no? El arte o el amor hacia el saber, ¿no? Porque también lo dice la palabra, filosofía, sofía, sabiduría. Pues, ¿qué es la filosofía, no? Pues la verdad que es una pregunta que me cuesta más definir que cualquier otra ciencia de las que conozco. Sería más fácil casi definir la astrofísica, y eso no tengo ni idea, que la filosofía. Pero bueno, así sin salirnos de definiciones tipo, pues para mí la filosofía es un poco la búsqueda del humano, siempre por la inquietud que ha tenido por el saber del porqué de todo, sobre todo el porqué del funcionamiento humano, de por qué hace las cosas los humanos, con qué sentido, en fin, resolver hasta misterios tan de base como la existencia de qué hacemos en este mundo y para qué. Y bueno, es un poco innato desde pequeños. Cuando somos pequeños ya la típica pregunta del por qué de todas las cosas, que las repetimos insaciablemente y hasta que ya nos empiezan casi a coartar los mayores, a decirnos ya que no tienen respuesta para todo. Y es un poco, como yo lo entiendo, buscar el porqué de todo. El por qué hacemos rascacielos, el por qué hacemos todas las ramas científicas, a dónde nos llevan. La definiría más bien así, concretando como la necesidad del saber del ser humano. Bueno, vamos a ver, ante tu pregunta, Carmen, de qué es la filosofía, mira, la primera vez que escuché hablar de filosofía fue en el colegio, era una asignatura y no entendí nada y no me gustó. Después elegí una carrera que se llamaba Filosofía y Letras y durante 2 años tuve una asignatura que era filosofía y tampoco me gustó, tampoco entendía nada. Y a partir de ese momento, del segundo año de mi carrera, que además cambió por la de historia, pues yo conocí a una persona que era un enamorado de la filosofía, un filósofo militante, y entonces sí entendí lo que era la filosofía y de hecho creo que desde entonces vivo con la filosofía. Es parte de mi vida y tan parte de mi vida que es difícil contestar, ¿no? O sea, para mí es una actitud, una manera de estar en el mundo. Y me he dado cuenta de que los filósofos siempre lo que buscan con la filosofía es una manera de darle sentido a la vida. Es decir, de responder a todo eso que nos inquieta, que es ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo respondes
a cosas como la belleza, qué sentido tiene la verdad. Es decir, creo que es una manera de estar y cada filósofo ha contestado de una manera diferente, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que es la filosofía, ¿no? Es una manera de enfrentarte y de estar en el mundo. Pues la filosofía, pues yo creo que es como una disciplina de la que aprendemos o por la que nos preguntamos por qué vivimos, para qué vivimos, el sentido de la vida, las diferentes formas de vivir. No sé, eso. Bueno, definir la filosofía es una tarea complicada y de hecho gran parte de los libros que tú puedas leer de filosofía emplean una parte de su tiempo en decir qué es lo que están haciendo. Se podría dar una definición de tipo normativo, es decir, qué es lo que se pretende, lo que se pone como canon y, por ejemplo, coges un programa del ministerio en el que dice que es la asignatura de filosofía y te da una definición de filosofía. O puedes coger otros tipos de libros en que te proponen una manera de entender la filosofía como definición canónica que debes seguir, ¿no? La otra posibilidad es definir la filosofía de abajo arriba, es decir, observar qué es lo que hacen esas personas a las que la comunidad reconoce como filósofos y entonces descubrir si existen unas pautas o algo que compartan, ¿no? Yo creo que seguiría esta segunda parte y diría que los filósofos se caracterizan por dos cuestiones, una por unos procedimientos y la segunda también por unos temas, ¿no? ¿Cuáles serían los procedimientos? Básicamente el procedimiento es siempre lo que ya Sócrates llamaba la importancia de llevar una vida reflexiva, es decir, no solamente preguntar dónde está uno, sino preguntar uno por qué se pregunta dónde está uno. Y unas preguntas de un calado un poquitín más profundo, que se viene a resumir básicamente, a mí me gusta decir las dos preguntas, qué clase de persona quiero ser y en qué clase de mundo quiero vivir, porque eso es lo que va a condicionar tu proyecto. Y eso es llevado con radicalidad, es decir, no dar nada por supuesto, prever las consecuencias, buscar la coherencia, lo que, como digo, ha caracterizado a la reflexión filosófica. En la segunda es los contenidos. Es decir, al final la filosofía en general se preocupa por unos cuantos temas que hacen referencia a conceptos muy generales, muy abstractos, que todo el mundo usa y los usa en la vida cotidiana y se entienden, pero que en cuanto les preguntas un poco más con detalle de qué están hablando cuando hablan de eso, les pasa como decía San Agustín, que si alguien, que él sabía perfectamente lo que era el tiempo, pero si alguien le preguntaba qué era el tiempo, él no se sentía capaz de explicarlo. Entonces son temas como qué es la verdad, qué es el bien, qué es la justicia, quién soy yo. Kant hablaba de qué podemos saber, qué podemos esperar, qué nos hacemos. Entonces esta conjunción de temas y de dimensiones, competencias, destrezas en la manera de abordarlos es lo que yo creo que caracterizaría la filosofía y lo que da ese aire de familia en virtud del cual a los filósofos se nos nota enseguida que somos filósofos por el tipo de preguntas que hacemos y por el tipo de temas a los que dedicamos especial atención. La filosofía es preguntarnos qué es la filosofía, y la filosofía es cada una de las respuestas a esta pregunta. La filosofía es enfrentarnos a nuestras propias verdades, y la filosofía es el conjunto de las verdades mismas. Desconozco si el origen etimológico de la palabra filosofía, que no viene a ser sino el amor por el conocimiento, resume semánticamente todas las dimensiones de la palabra filosofía. Pero lo que sí que tengo por seguro es que la filosofía te ayuda, te obliga a elegir, te ejercita lo que supuestamente nos diferencia del resto de los animales, que es esa capacidad de abstracción del pensamiento. Por lo tanto, nos ayuda, nos enseña, nos empuja a elegir, incluso luego a cuestionar las elecciones que hemos tomado. A ver, la filosofía para mí es uno de los tantos intentos de la humanidad, o mejor dicho, de parte de la humanidad, a buscar respuestas a preguntas fundamentales. El inicio siempre es una pregunta,
que alguien se plantea. Y son preguntas relacionadas con nuestra existencia, con el sentido de la existencia. Y pues probablemente no se vayan a encontrar respuestas. Filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Ahora vamos. Dentro de para qué sirve, pues yo no sé si sirve para algo, pero tiene sentido en sí mismo. Porque a mí me parece que sirve sobre todo para plantear las preguntas. Porque no creo que te dé todas las respuestas, puesto que hay muchas respuestas y que cada filósofo o cada corriente de pensamiento va a contestar de una manera, y además de maneras a veces muy enfrentadas. Pero sí sirve para plantear con sentido las preguntas y para ayudarte a reflexionar, para ayudarte a buscar. O sea, es un camino de búsqueda, y a veces puede ser muy agotador, muy angustioso, a veces muy satisfactorio, y que también te sirve para encontrar otras personas con las mismas inquietudes y hablar con ellas, pero digamos, no digo sin perder el tiempo, pero sí en una conversación enriquecedora. Y me parece que es para eso, para lo que a mí me parece que sirve, ¿no? Para ayudarte a pensar. Sirve para hacerte más crítico contigo mismo, con el mundo que te rodea, y a la vez te ayuda a estructurarte ya a modo, o sea, a nivel mental y a nivel un poco físico, a nivel más bien mental, estructurar tu forma de pensar. Yo creo que la filosofía va cogiendo ciertas pinceladas o puntos determinados de la existencia humana y va poniendo luz, focos de luz sobre ella, pero ningún sistema filosófico para mí llega a explicar todo definitivamente. Además, veo que la filosofía está muy unida con casi todas las ramas de las ciencias, tanto las exactas como no. Entonces, la filosofía podría ser como una manera de plantear las preguntas, tanto científicas, estrictamente científicas, como no. Vamos a ver qué pasa, por qué. Y creo que en los niños pequeños sobre todo les ayuda a desarrollar una mente más crítica, a no tragarse todo lo que les dicen los adultos. Y ahora la otra gran pregunta, filosófica, que no deja de ser filosófica. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues realmente es una de las ramas más denostadas que dentro de la educación del ser humano ha ido perdiendo importancia en los cursos de educación, pero que pienso que es fundamental. Es fundamental el aprender a razonar, el aprender a pensar, y el aprender a pensar para comprender nuestro entorno, para comprender a las personas, para comprendernos sobre todo a nosotros mismos. Y esa comprensión lo que nos hace es enriquecernos, intentar hacer las cosas siempre algo mejor siempre dentro de nuestras capacidades, el ir superándonos, que probablemente para mí sea una de los objetivos, de las metas, de los porqués, esos de por qué estamos en este planeta, por qué estamos en esta vida, para qué sirve la vida. Creo que el único motivo al final es enriquecerte como persona, el adquirir dentro de nuestras limitaciones cada uno la máxima sabiduría para intentar hacer de nuestra vida un proyecto
ya no de perfeccionamiento, pero sí un proyecto de intentarnos completar todas esas lagunas, esas incongruencias que tenemos, el saber estar con los demás, con nuestro entorno, con nuestra sociedad y saber estar con nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? En mi caso yo diría en primer lugar que es que nunca me lo he planteado demasiado, es decir, es que no puedo evitarlo. O sea, no puedo evitar de hacerme esas preguntas y me provoca una inquietud permanente el intentar responderlas. Y sobre todo dedicarle tiempo, porque yo creo que esas preguntas se las hace todo el mundo, pero los filósofos les dedicamos una especial atención. ¿Para qué sirve? Bueno, yo creo que para llevar una vida reflexiva y para llevar una vida en la cual uno es más protagonista de su propia vida. Reflexiona sobre quién es, lo que quiere llegar a ser y de alguna manera se plantea cómo va a llevar a cabo eso que quiere hacer. En ese sentido, como digo, tiene una utilidad práctica e inmediata porque es que te afecta a tu vida cotidiana y a lo que te define como persona, ¿no? Y luego tiene otras utilidades más secundarias que son interesantes. Es muy interesante cuando uno pretende enfocar la resolución de problemas, sobre todo de tipo moral, que afectan constantemente a la vida cotidiana, o cuando uno quiere expresarse con precisión, lograr ser bien entendido, o cuando uno quiere evitar que le engañen con facilidad, con discursos más o menos manipuladores, o cuando uno busca, es una tarea que en algunos casos de la filosofía, una cierta tranquilidad espiritual. Esta es una parte que se reivindica mucho en estos momentos, ¿no? En el asesoramiento filosófico, o algunas corrientes, frente a las cuales yo tengo alguna duda porque nunca he asociado la filosofía con una actividad que te proporcione especial felicidad. Más bien he pensado siempre que en todo caso te ayuda a llevar una vida digna y, como decía Kant, hacerte digno de la felicidad. Pero si yo asociara a la filosofía a alguna consecuencia afectiva, más bien la asociaría a una cierta intranquilidad permanente, porque cuando te preguntas si la vida tiene sentido, una hipótesis que siempre está presente es que no tiene ningún sentido, y no es una hipótesis precisamente alegre. Con lo cual, digo, vuelvo al principio, yo la hago, la practico porque no puedo evitarlo. Pues la filosofía sirve, pues, o sea, yo creo que siempre tiene que haber personas que estudien sobre las cosas, que las analicen más en detalle, que reflexionen un poco más, que escriban sobre ello. Entonces, como disciplina, pues yo creo que los filósofos o los que se dedican a ello, pues son esas personas que como que tienen esa mirada de la realidad que pasa y intentan analizar y ponerle nombres y ponerle palabras a las cosas que la gente va viviendo, se va preguntando, va reflexionando, por dónde va avanzando, no sé. Así. Pues la filosofía sirve para creernos inteligentes. El ser humano se dedica a filosofar porque en el fondo necesita tener la sensación de que es algo inteligente y de que ejerce dicha inteligencia. Y en contraposición diría que la poesía sirve para ser inteligentes. La filosofía sirve para darnos cuenta de que no somos perfectos y para tener en cuenta también que nuestras imperfecciones son las que nos permiten evolucionar como especie. Los límites son el objetivo filosófico. Si el límite no existiese, nosotros desde nuestra casa, por ejemplo, podríamos conocer el universo, no tendríamos que inventar nada para ver más allá, ni tendríamos que desplazarnos. La filosofía te enfoca el modo de superar esos límites, desde el punto de vista racional, por supuesto. Para mí, la filosofía es pensar y sirve para pensar sobre las cosas importantes. La filosofía sirve para pensar cosas buenas y hacer cosas buenas
y pensar. También hacer cosas buenas, incluso no pegar. No gritar y no dar puñetazos ni patadas. Y no pegar a los amigos. Pues la filosofía sirve para reflexionar y conversar sobre distintas cosas de la vida, pero que no las podemos ver. Con felicidad o tristeza o vida, muerte, esas cosas. Es para aprender y es amor, es valentía y jugamos a muchas cosas y hay una carpetita que es azul brillante y otras es que raspa y la otra es suave. Y es jugamos a dibujar dibujos de búhos